¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de taller de radio y televisión. Hoy hablaremos acerca de la redacción de textos para televisión, la estética que uno le puede dar, las técnicas que se aplican para el guión literario o voz en off, el guión técnico y algunos de sus componentes. Vamos a repasar también las entrevistas y el testimonio de cómo se utilizan en los materiales televisivos, recordando también lo que veníamos estudiando en las clases anteriores, como por ejemplo la estructura que tiene la nota informativa, las fuentes que se utilizan y la estructura general del desarrollo de lo que va a representar nuestro reportaje especial. Siempre trabajando en vistas a poder hacer ese examen, poder hacer ese material que requerimos nosotros para poder cubrir esa exigencia que es el primer examen parcial. Muy bien, vayamos a eso entonces. Recordemos que yo les entrego siempre un material, en este caso en versión Word. Les voy a estar facilitando siempre los materiales. En este caso se llama ejemplo de guión literario y ustedes pueden descargar ahí de su lista de documentos. Entonces le pongo en un lugar especial para que ustedes puedan identificar con facilidad. Bueno, siempre recordamos que la estructura para el guión literario o voz en off se ajusta a ese reportaje que vamos a hacer. Recordemos que la portada vamos a realizar con los componentes mencionados en el criterio de evaluación. Después viene la introducción, que es una o media página que contenga la información sobre las indicaciones dadas. Por ejemplo, les dije que me relatan ahí cuál fue la experiencia, qué tipo de equipamientos utilizaron, a quiénes entrevistaron, cuáles fueron las dificultades presentadas, quién editó el material, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre les voy a estar recordando cómo hacer esta parte y es algo que ustedes ya tienen que iniciar en el desarrollo para evitar contratiempos, por supuesto. Y por esa razón también yo les estuve pasando los criterios de evaluación ya de antemano con todas las explicaciones y todos los detalles. Seguiremos aclarando en las próximas clases y también en reuniones que tendremos próximamente. Muy bien, tenemos la portada, tenemos la introducción y después ya viene lo que nosotros denominamos guión literario, voz en off del estudiante. A esa voz en off de manera intercalada se le incluye el testimonio abreviado de los entrevistados. Bueno, tenemos que tener en cuenta que esto tiene una estructura básica. Así como se redacta una información periodística en prensa escrita, la estructura que tenemos tiene que ver con la voz en off del estudiante y el testimonio abreviado de los entrevistados. Esto significa que nosotros tenemos que estructurar, primero va lo que dice el periodista y después va el testimonio. Ese testimonio puede ser relatado o puede ser también, entre comillas, en el caso de la redacción escrita, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Cómo se va a ver esto? Vamos a tener imágenes acerca de nuestro tema y la voz en off que va a respaldar lo que estamos mostrando. Siempre todo lo que mostremos y todo lo que digamos tiene que complementarse entre sí, no repetirse lo que se ve. En eso voy a poner énfasis. Nosotros redactamos un párrafo, va a la voz en off con las imágenes de apoyo y después aparece el entrevistado. Nunca vamos a presentar al entrevistado. Directamente aparece el entrevistado, aparece a un costado, puede ser mirando así, ¿verdad? O puede ser mirando así, ¿verdad? Para que su nombre, y siempre el plano que nosotros vamos a utilizar, va a ser plano medio, para que podamos poner el zócalo acá, donde diga profesor Walter Aguilera o Walter Aguilera, profesor, por ejemplo. Ese zócalo que nosotros le vamos a poner a nuestro entrevistado va a tener una duración mínima de 5 segundos. Por ejemplo, si yo voy a hablar, voy a dar mi testimonio, estoy hablando acerca del tema,
ahí está el periodista, por eso yo le miro. Nunca el entrevistado tiene que mirar la cámara. Entonces el entrevistado está mirando al periodista, se capta la información y más o menos está así. Este espacio que hay acá, nosotros dejamos porque ahí está el periodista. Espacio acá cuando el periodista está acá. Y espacio acá cuando el periodista está ahí. Y nosotros los entrevistados le respondemos al periodista. Si esto pasa, tal cosa, bueno. Muy bien, vuelvo otra vez al medio. Bien, así vamos a trabajar. Ahí es donde va a entrar visualmente el entrevistado. Nosotros tenemos que diseñar de una manera en que nos permita que los entrevistados puedan ir de manera intercalada y en posiciones intercaladas también. Y que si están en la misma posición, si hay dos personas ubicadas hacia acá o dos personas ubicadas hacia acá, entonces que esas personas no sean iguales. Porque pasa a veces que hacemos un material acerca de un lugar y le vamos y le entrevistamos a dos personas que están vestidas de la misma manera o que son familiares entre sí. Y se ubican en la misma posición y después nosotros los televidentes, vamos a decir, no identificamos quién es quién. Entonces por eso se recomienda que se cambie de posición a los entrevistados, uno hacia acá y otro hacia acá, para que después cuando se edite el material, uno aparezca acá, otro aparezca acá. Pero si son diferentes entre sí, no hace falta que cambien de posición. Si es estético, por eso hablamos de redactar un texto que tenga estética, cuando nosotros ya decidimos en preproducción, porque esta es nuestra preproducción, dónde va a aparecer nuestro entrevistado. Decimos nosotros vamos a usar 3 entrevistados, vamos a usar tal cosa y tal cosa, y uno va a aparecer acá, el otro va a aparecer acá y el tercero va a aparecer otra a la derecha. Vamos a decir, él es mi lado derecho ahora mismo. A esto me refiero con esto, ¿verdad? Ustedes me están viendo, esta mano es izquierda para ustedes, ¿verdad? Por la proyección que tiene la cámara. Bueno, entonces, seguimos. Aparecen de esa manera y en el caso del texto va nuestra voz en off, nuestro relato con nuestras imágenes cuya duración es de 3 a 5 segundos en el caso de la toma fija y de 5 a 10 segundos la toma en movimiento según los criterios. Vamos apoyando lo que decimos, vamos relatando. Y después aparece nuestro entrevistado. Y ese entrevistado puede aparecer, va a ir el texto así como dice el material que les di. Entrevista dice, doctor José Benítez, médico cirujano, duración del testimonio, del zócalo, como les dije, 5 segundos. 5 segundos va al zócalo ahí, para identificar a la persona que está apareciendo. Dice este doctor, la víctima tuvo, en el caso de un accidente de tránsito, es el ejemplo de la voz en off que estoy poniendo acá, del material informativo. Dice, la víctima tuvo las 3 primeras palabras, nosotros vamos a redactar ahí, y las 3 últimas palabras que dijo. Y después le ponemos al lado de esos resúmenes, de las 3 primeras palabras y las 3 últimas, la duración total de ese testimonio. Nuestras fuentes de información que nosotros utilicemos pueden ser de la siguiente manera. Puede ser policía, en el caso de que nuestro tema sea la peligrosidad del tránsito y los colectivos en Asunción. Puede ser un policía, puede ser un testigo del hecho de accidente, puede ser un bombero que auxilió a la persona accidentada. Una autoridad, por ejemplo, municipal, puede ser un fiscal en el caso de que haya un hecho punible, vamos a decir. Algún pariente, alguna persona que acompañaba a la víctima, al herido, etcétera, etcétera. También puede ser un médico
Y según el caso puede ser también un militar u otro tipo de fuente, ¿verdad? Si el caso es deportivo, por supuesto que las fuentes pueden variar. En este ejemplo, decimos que el guión literario o voz en off para televisión debe contener el siguiente formato. Y va como ejemplo, dice, ejemplo 1, la peligrosidad del tránsito y los colectivos en Asunción. Yo le puse ahí unos puntos que van así, solamente los guiones y puntos, guiones y puntos. Eso representa lo que sería nuestro relato de voz en off. Podemos nosotros decir, Asunción es una ciudad muy peligrosa y mostrar cómo se ve eso. Estamos hablando de reportaje. Ahí sí podemos nosotros juzgar, decir que Asunción es peligrosa y cosas así, ¿verdad? Bueno, cada cosa que nosotros digamos se va a escribir línea, punto, sujeto, verbo, predicado, línea y media, punto, 2 líneas, punto. Así podemos ir relatando las cosas, una idea por vez. En el caso de las 2 líneas es la única vez que podemos tener una conjunción y, por ejemplo, que sería una oración compuesta. No es recomendable usar demasiadas oraciones compuestas, o sea, una oración compuesta unida por una y ya es suficiente. No usar ies, sino que separar cada idea de manera ordenada y de manera jerarquizada también es lo recomendable. Ahí en ese ejemplo, después de esas líneas que yo les marqué, dice sonido ambiente de los colectivos pasando por el lugar. Se ve a Jacinto bajando de 1. Es un ejemplo nomás. Nosotros podemos así darle un toque estético a nuestro trabajo. Va la voz en off y después se ve un hecho que se desarrolla sobre el tema. Por ejemplo, se ven los colectivos pasar y se baja una persona del colectivo. Relatamos otra vez nosotros brevemente, una línea aparece en el ejemplo y después ya aparece la entrevista con el doctor José Benítez, el médico cirujano, cuyo zócalo identificatorio dura 5 segundos. Si nosotros dijimos que el testimonio del doctor dura 15 segundos en promedio, entonces nosotros vamos a esperar que él empiece a hablar. Dice, la víctima tuvo un traumatismo de cráneo, dice él. Y cuando llega a los 3 o 4 segundos, ahí aparece el zócalo del nombre del cirujano, ¿verdad? José Benítez, médico cirujano. Cuando nosotros decimos, leemos, doctor José Benítez, médico cirujano, 5 segundos, ¿verdad? Ya nos va a dar bien. Cuando se lee todo bien, ahí se disipa el zócalo, desaparece otra vez y por supuesto va a seguir hablando nuestro entrevistador hasta completar los 15 segundos. Termina eso y nosotros tenemos las transiciones. Recordemos esto, una codificación importante. En el caso de los materiales periodísticos, audiovisuales, la nota informativa y el reportaje especial, no se recomienda ni se sugiere la utilización de fundidos a negro, encadenado y cosas así, sino por corte directo. ¿Qué significa esto? Que cada imagen va pegada a la siguiente, va pegada. No hay ninguna transición en el medio. De hecho que las transiciones como el fundido a negro son separadores de temas, separadores de escenas, separadores de situaciones. Entonces se utiliza más bien en la ficción o en el entretenimiento. En este caso nosotros tenemos un relato que no es muy largo. En documentales sí es recomendable porque el documental dura 45 minutos, 1 hora y cosas así, ¿verdad? Y más tiempo inclusive. Pero nosotros estamos hablando de un material de 3 a 5 minutos nada más. Por lo que todo va a ir por corte directo. Entonces termina la última imagen de nuestra voz en off y ya va directamente el testimonio. Termina el testimonio de José Benítez, el doctor, y entra por corte directo Luis Jiménez. Empieza a hablar, él habla 10 segundos, dice, yo estaba mirando, dice él, ¿verdad? En nuestro ejemplo. Y después aparece el zócalo con su nombre
dice testigo ahí abajo, ¿verdad? Y relata todo él su testimonio en 10 segundos. Entonces, a los 3 segundos más o menos aparece el zócalo, dura 5 segundos y tenemos ahí 7 segundos cubiertos y va a hablar 3 segundos más. Para no cansar y no poner todos los testimonios encima y que dure el testimonio larguísimo y que sea aburrido, entonces intercalamos con una voz en off, otra vez línea, línea y media, 2 líneas, como ustedes prefieran y según como hayan distribuido también el relato de la historia. Y ahí puede terminar el material. Esto es solamente un ejemplo y esta estructura nosotros podemos utilizar para nuestro reportaje. Normalmente los materiales noticiosos normales, importantes, muy importantes, se trabajan de esta manera. Nosotros podemos intercalar también, va a nuestra voz en off, un párrafo, entrevista. Voz en off, entrevista. Voz en off, entrevista, voz en off. Puede ser. Tenemos un segundo ejemplo. Empieza luego ya con el sonido ambiente de los colectivos, pasando por el lugar, va nuestra voz en off, va nuestra entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, 3 entrevistas de seguido, va nuestra voz en off, va otra vez la entrevista, va nuestra voz en off, entrevista, voz en off, entrevista, voz en off. Eso se adecua más a nuestro reportaje especial, porque esto, según la duración que tenemos ahí, según los ejemplos que tenemos, permitirá más o menos llenar de 3 a 5 minutos un trabajo. Según lo que nosotros tenemos acá, tenemos una estructura a partir del ejemplo y del tiempo disponible, ya en la parte final del material. Dice, introducción puede durar 1 minuto. Va ahí la entrevista. Después el desarrollo puede durar 1 minuto. Va a la entrevista. El nudo puede durar 1 minuto. Va a la entrevista. El clímax podemos dedicarle 1 minuto. Va a la entrevista. Incluyendo la entrevista, por supuesto. Y la conclusión, otro minuto. Entonces, si nosotros queremos cubrir 5 minutos, tenemos un ejemplo y una posibilidad de estructura. No quiere decir que ustedes tengan que hacer exactamente así. Puede durar 3 minutos nomás. Puede durar 4 minutos nomás. Tenemos que promediar. Digamos que nosotros ahí metemos en la introducción, hablamos 30 segundos y van 2 entrevistas con duración de 15 segundos cada una. En el desarrollo hablamos otros 30 segundos y van 2 entrevistas. Así puede ser. De 3 a 5 entrevistados y los entrevistados pueden aparecer 2 o 3 veces según la utilidad que ustedes hayan obtenido a partir de esa entrevista. Les expliqué yo también acerca de la ubicación de los entrevistados y de las preguntas. Es importante que ustedes siempre, una vez que tengan su tema, que ya empiecen a desarrollar la historia, sepan a quién entrevistar, qué fuentes utilizar y qué preguntas hacerle a cada uno de ellos. Según el relato, según la preproducción, según el testimonio, de lo que puedan aportar, nosotros organizamos. A este le vamos a meter en la primera parte, a este en la segunda, por lo que me dijo le voy a meter en la tercera, o por lo que me puede decir con respecto a estas preguntas que le voy a hacer. Y hacerle preguntas diferentes también a cada entrevistado. No preguntarle lo mismo, sino va a ser una encuesta. No tiene que coincidir, no tiene que ser todo igual lo que preguntan. Porque si a las 5 personas le preguntan lo mismo, entonces capaz que no puedan utilizar mucha de la información que capten porque es repetitiva. Por lo que se recomienda que le entrevisten sobre ideas diferentes relacionadas al tema y que les permita aparecer en el desarrollo de la historia. Por eso el testimonio es fundamental. La entrevista en sí. Bueno, esa es la estructura para la redacción, es la estética que nosotros le damos. Y ahora les voy a explicar acerca de nuestro guión técnico. Nuestro guión técnico, tenemos también ahí ejemplo, pueden descargar ustedes. Este es el guión técnico que nosotros habitualmente utilizamos. Entonces, descargan y tengan en cuenta también que
al hacer el guión técnico, por más que esta vez yo no le pida que dibujen, van a dejar nomás ese espacio en blanco. Dibujo storyboard que dice, ahí no van a dibujar nada, van a dejar en blanco nomás por esta vez. Pero quiero que sepan que lo habitual es entre 30 y 50 imágenes diferentes se utilizan para contar una historia de reportaje especial. Así que su guión técnico no tiene que tener 5 o 10 imágenes nomás. Si tiene 5 o 10 imágenes quiere decir que está mal algo. Entonces, yo les doy el ejemplo acá. Y tenemos por columnas. Por columnas está distribuido esto. En la primera columna de la izquierda está la toma. Toma que sería la toma fija o la toma en movimiento que nosotros ya vimos en lenguaje audiovisual. La toma donde puede ser estática o puede ser en movimiento, ¿verdad? A eso me refiero. Puede ser el zoom, puede ser el paneo, puede ser el dolly, puede ser el traveling, en el caso de que sea una toma en movimiento. Y la toma fija es que se queda ahí la cámara, ¿verdad? Lo que va a variar va a ser el segundo componente que está al lado y es el plano. En el caso de la toma nosotros ponemos una F, significa la primera toma es fija. 2M significa que la segunda toma es en movimiento. Y en este caso yo le puse de ejemplo que utilicé un dolly in. La tercera toma es fija y la cuarta es en movimiento, es un traveling. La quinta y la sexta son fijas. ¿Por qué hice esto como ejemplo? Porque yo les recomiendo, y están en los criterios, que la toma fija puede ir seguida a una toma de movimiento y después a una toma fija. Nunca se utilizan tomas en movimiento seguidas, pero sí se pueden utilizar tomas fijas seguidas. Bueno, el segundo componente, en la segunda columna, es el plano. El plano puede ser general, puede ser medio, puede ser corto o cerrado. Entonces ahí nosotros le ponemos la codificación. PG significa plano general. PM significa plano medio a plano detalle. Entonces como la segunda toma es una toma en movimiento, nosotros en el plano variamos el tamaño del encuadre también por el movimiento que hacemos. Entonces un dolly in pues es de acá te vas acá, ¿verdad? Te vas acercando. Y cuando te acercas, lo que haces es cerrar la toma. Por lo que varía de tamaño. Y va de un plano medio a un plano detalle. Entonces, así vamos haciendo. La tercera toma es fija, primer plano. La cuarta es en movimiento, va de un plano general de izquierda a derecha, dice. Entonces, un traveling, pues, se recorre de costado, por ejemplo. Así pasa la cámara. Entonces, traveling. Puede ser también lateral, ¿verdad? En el movimiento. Ahí tenemos los videos que les permite también a ustedes comprender cómo es ese movimiento. La quinta es una toma fija y también es plano medio. ¿Por qué? Porque es entrevista. La toma fija, movimiento. Siempre todas las entrevistas van a ir como toma fija y va a ser en tamaño medio. Aclaremos eso. Aclaro lo que digo. Corrijo lo que digo también. Todas las entrevistas van en plano medio para meter el zócalo acá. Y todas son tomas fijas. Bueno. Siempre vamos a poner una breve descripción con 3 palabras, 5 palabras de lo que vemos en esa toma. Por eso dice descripción en el siguiente recuadro. Va el recuadro dibujo storyboard en el medio y al lado va texto o voz en off que nosotros desarrollamos. Si nosotros escribimos línea, línea y media, 2 líneas, siempre esto nos va a ayudar a distribuir nuestro texto o voz en off en este recuadro. Por ejemplo, hacemos el relato, Paraguay es un país donde la soledad abunda, dicen el texto que yo creé. Entonces la descripción dice, un hombre camina por una calle vacía y fría. Y yo le puse en sonido, que va al lado otra vez, música de suspenso, ambiente, cortina musical. Son recursos que nosotros le podemos incorporar. Por ejemplo, en el caso del reportaje especial, a veces le ponemos una musiquita, una cortina de fondo, cosas así, ¿verdad? Y la última columna habla acerca de la duración de nuestro material. En este caso dice 5 segundos, 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 15 segundos.
Por eso yo les dije, tomas fijas pueden durar hasta 5 segundos, tomas de movimiento hasta 10 segundos y las entrevistas pueden durar hasta 20 segundos según recuerdo en los criterios de evaluación. Eso es todo por hoy. Hasta pronto y éxitos.